El recrudecimiento de la violencia en la Franja de Gaza con ataques entre ambas partes y el reciente reconocimiento de Estados Unidos de la soberanía de Israel sobre los altos del Golán amenazan con desatar una nueva oleada de enfrentamientos en una zona que vive continuamente inmersa en la batalla histórica entre palestinos e israelíes. Para hablar de ello nos visita el profesor del Programa de Estudios Internacionales de la Universidad del Sagrado Corazón, José Gabriel Martínez Borras. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias a ustedes. Esto es un conflicto que lleva muchos años, sin embargo, en los altos de Golán surgió una situación que el presidente Donald Trump pues, reconoce a Israel. Pues vamos a comenzar con este punto. Para darle un trasfondo al público televidente, básicamente el conflicto, ¿verdad?, en la zona tuvo un inicio en lo que se llamó la Guerra Árabe-Israelí de 1967. En esa guerra, ¿verdad?, básicamente Israel pudo expandirse y entonces ocupar unos territorios, ¿verdad? Esos territorios incluyen entonces lo que hoy en día son lo que se reconoce como la Palestina histórica, Franja de Gaza, el Sinaí de Egipto, Cisjordania y entonces los Altos de Golán. Los Altos de Golán es una área que entonces históricamente era soberana bajo Siria, la República Árabe de Siria. Entonces, lo que ha pasado, esto fue en 1967, brincamos a hoy, ¿verdad? Y pondremos todo en contexto. Trump reconoce entonces esta semana la soberanía de Israel sobre ese territorio. Pues, ¿qué pasa? Que esto trae entonces unos problemas, en primer lugar, unos problemas con el derecho internacional. El derecho internacional, por ejemplo, no reconoce que un territorio que haya sido ocupado en una guerra puede ser anexado por el país que está ocupando ese territorio, ¿no? Entonces, por ende, ¿verdad?, el conflicto surge hasta qué punto, quién entonces está aceptando, reconociendo, ¿verdad?, la soberanía de facto y de jure de Israel entonces en los Altos de Golán. ¿Qué son los Altos de Golán? Básicamente es un territorio que queda entre la frontera entre Siria, Israel y otros países como el Líbano y Jordania. Y entonces tiene, digamos, pues, sirve como una zona de amortiguamiento, digamos, entre Siria e Israel. El problema es que de alguna manera, por lo menos lo que está lo que dice Israel y cómo lo están justificando, es que de alguna manera, ¿verdad?, esto fue a raíz de una guerra defensiva y que entonces, pues, supuestamente a través de una guerra defensiva se puede justificar dicha, ¿cómo se diría?, dicha anexionamiento del lugar. Ahora, ¿verdad?, aquí hay unos problemas mayores en términos del derecho internacional. Antes de eso, ¿el territorio tiene alguna otra propiedad que lo haga así tan atractivo? Sí. En primer lugar, bueno, como se llaman los Altos de Golán, es un área alta, por decirlo así, en esa área de Oriente Medio. Entonces le da una ubicación estratégica, digamos, a Israel en términos de mirar a la región, ¿no? También está ligado a áreas acuíferas. Por ejemplo, está creo que el Mar de Galilea, y entonces también creo que los orígenes del río de Jordania. O sea, que en términos de esos recursos naturales es importante, es una buena zona. Okay. La zona tiene hoy en día una mayoría de sirios, pero que son de etnia drusa. Okay. Entonces hay una minoría de colonos judíos israelíes. Y entonces, claro, aquí el problema se convierte también en un problema de autodeterminación, porque históricamente en 1981 Israel anexó oficialmente los Altos de Golán, pero nadie lo reconoció, ni siquiera Estados Unidos, ¿verdad?, que se reconoce quizás como históricamente el aliado de Israel. Pero en aquel momento el presidente Ronald Reagan no reconoció eso, ¿verdad? Entonces es curioso que aquel presidente republicano, ahora estamos en Trump, y Trump tiene una política totalmente diferente, y quizás habría que cuestionar por qué. Pero en términos del derecho internacional yo creo que hay que hacer algunas comparaciones, ¿verdad? La situación se complica porque en la medida que entonces Estados Unidos o Trump, digamos, reconoce entonces que ahora es territorio soberano israelí, hace unos años Rusia anexa entonces, por ejemplo, Crimea, la península de Crimea, que entonces era un territorio ucraniano. Hay un conflicto interno en Ucrania y entonces Rusia básicamente pues se apodera de eso y anexa Crimea. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí hay un problema en términos de las miradas estas a las anexiones, ¿no?, de territorios. Y entonces, ¿qué es viable bajo el derecho internacional?
ningún estado fuera de los Estados Unidos ha reconocido esta movida. Puede que quizás algunos aliados de Estados Unidos, quizás como Brasil, que ahora está bien aliado en ese sentido, pueda eventualmente también reconocerlo, pero hasta ahora el único ha sido Estados Unidos y ha sido pues en ese sentido condenado por el resto del mundo, incluyendo en el Consejo de Seguridad, no con una resolución oficial, pero sí como parte de un debate con el Consejo de Seguridad. Y entonces, en términos del conflicto israelí-palestino, me queda muy poco tiempo y es un tema muy denso que yo estoy segura que nuestro productor Javier Villa nos puede dar una segunda parte. Sí, sí. Pero sin duda alguna hay un conflicto que lleva muchos años, pero Estados Unidos siempre ha apoyado a Israel. ¿Quién apoya a los palestinos y por qué no se ha logrado hacer un Estado palestino? Ok, lo ligamos con esto mismo, ¿verdad? El problema con anexar los Altos de Golán es que ya era parte de un territorio soberano, se reconocía que era parte de Siria y por ende entonces tienes una resistencia de parte del resto de la comunidad internacional a irse en contra de esa norma, digamos, del derecho internacional. Sin embargo, ¿verdad? El problema con los territorios palestinos es si tenían de alguna manera algún tipo de reconocimiento soberano antes de ser ocupados por Israel en la guerra árabe-israelí del 67, ¿verdad? Entonces, claro, ¿verdad? Ahí habría que preguntarse cuál sería quizás el precedente que sienta esto en la región, que de alguna manera quizás la próxima movida de parte de Israel es anexar entonces oficialmente Cisjordania, ¿verdad? Que entonces es parte de los territorios palestinos. Realmente esto se negoció, o por lo menos es parte de una negociación que se estableció en lo que fueron los acuerdos de Oslo de los años 90. Entonces, la única manera de que esto pueda ser así es que Israel anexe y le dé ciudadanía entonces a los palestinos que viven en Cisjordania, pero es bien poco probable que los palestinos quieran ser parte entonces de un Estado binacional. Y eso entonces crea un problema. O sea, lo que ellos buscan es la soberanía también. O sea, claro, ¿verdad? O se convierte, o se soluciona el problema con un solo Estado. Exacto. O se soluciona el problema reconociendo entonces al pueblo palestino y dándole también su propio Estado. Entonces aquí hay unas divisiones muy internas en Israel en términos de cómo manejar eso. La autoridad palestina, ¿verdad? Que es la que renegociaría de parte de los palestinos, pues también está en una posición bien débil. Y entonces aquí hay todo un issue político. Las elecciones en Israel son en varias semanas y se dice que esto es como un apoyo de Trump a Netanyahu, que tiene unos cargos de corrupción serios que pueden que tengan una influencia grande en la elección. Sí, que ponían en duda que pudiese revalidar. Claro, habría que ver si revalida Netanyahu o viene un nuevo gobierno israelí, que sería interesante, ¿verdad? Cómo eso cambia entonces la dinámica en la región. Exacto, cómo cambiaría la zona y cómo podría beneficiar de cierta manera al pueblo palestino que Netanyahu ya no estuviese en el poder por parte de los israelíes. Claro, ¿verdad? Hay diferentes elementos de quienes apoyan al pueblo palestino, obviamente a nivel internacional, y eso incluye, ¿verdad?, muchos movimientos inclusive de la sociedad civil, no necesariamente siempre de parte de los estados, pero hay estados árabes que históricamente pues no han reconocido a Israel y algunos tienen relaciones, digamos, diplomáticas, digamos, de escondidas, ¿verdad?, por decirlo así, y otros lo tienen, pues simplemente pues no lo reconocen. Así es que esa es la situación más o menos de la región. Pues yo estoy segura que vamos a tener una segunda parte de este tema para que la gente pueda comprender este conflicto, claro que sí. Bueno, gracias por estar con nosotros, profesor. Les recuerdo que esta entrevista y todas las que transmitimos aquí en Noti6 360, usted las puede volver a ver y compartirla en sus redes sociales visitando en YouTube nuestro canal Noti6 360 PR. Suscríbase y se mantiene también al día. Vamos a una pausa.